La sutileza de la lectura energética de los espacios ayuda mucho al bienestar humano. Las prácticas meditativas es lo que me ha aportado más gozo. Dejar de buscar el gozo, ese amor gozoso afuera. La enfermedad es información. Todos los traumas a nivel emocional quedan alojados en la fascia. Y eso es lo más interesante, porque en el fondo da respuesta a cómo abordar desde el cuerpo temas que tienen que ver con algo tan sutil como una emoción. Bienvenido, bienvenida a Medicina de Culto, un podcast donde la salud se vuelve un camino de presencia, conciencia y soberanía. En este episodio, Andrea Cantillano. Bienvenidas, bienvenidos a Medicina de Culto. Acá estamos con la Dani Viñolo y nuestra invitada, la Mouji, Andrea Cantillano. Hola chiquillas, un gusto estar acá con ustedes. Bienvenida, Mouji. Hola Lore, Gracias. ¿cómo estáis? Gracias por invitarme. Ay, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Oye, vamos al tiro con la primera pregunta. Esta es la primera pregunta que le hacemos a todos. ¿Quién es Andrea Cantillano? ¡Wow! El avatar. El avatar de la Andrea Cantillano es bien como diverso. Soy mamá de dos niñas que tienen 22 y 16. Soy arquitecta también. Soy profesora de yoga hace 20 años. Soy una buscadora espiritual hace harto tiempo y hoy día divido mi tiempo entre todo esto, entre la arquitectura, entre el Feng Shui, la arquitectura llevada al Feng Shui, el estudio de budismo, el estudio de Rolfing, porque esta es una formación en Rolfing, en fascia, la enseñanza del yoga, tengo mis alumnos. Y mi práctica, y mis prácticas que son importantes. La comida sana, la Dani sabe, hemos hecho talleres juntas con la Dani. Yo ahí te Así que, ahí te sí, empecé a seguir cuando sí fermento. Hace sí, 1000 años. sí, Mucho sí, tiempo. caleta. Así que, bueno, mi empresa se llama Estilos de Vida, que partió como un blog el 2005. Y desde ahí ha ido mutando, desde producciones de eventos saludables, desde contenido educativo, aportando a este mundo, para que sea un mundo mejor. Eso. Oye, y qué interesante como esa transición de la arquitectura al yoga. ¿Cómo logras, Mouji, integrar el cuerpo y la arquitectura? ¿Cómo fue el camino? ¿O qué tienen en común? ¿Qué tienen en común la arquitectura con el cuerpo? Mira, en un principio no había nada en común, eran como dos caminos paralelos, eran como dos líneas de tiempo. Y yo creo que se están cruzando ahora, este último tiempo se han estado cruzando, pero partió, yo ya estaba estudiando en la U, no sé, iban como en segundo, tercero en la universidad, y ahí apareció el yoga la Ashtanga, apareció con unas amigas en el Elki que me lo mostraron, y ahí no lo solté más. Me encantó, me fascinó, ahí en el fondo entendí que era una práctica espiritual, pero pasaba por el cuerpo, atravesaba ahí el cuerpo para entrar. Entonces, bueno, seguí en estos momentos con estas dos líneas de tiempo, y siempre las conduje de fondo, desde que incluso trabajaba en oficina de arquitectura, también hacía mis clases de yoga y mis prácticas, pero claro, no se cruzaban. Yo creo que el Feng Shui vino como a integrar las dos áreas, digamos, como más sutiles con la área más concreta que es la arquitectura. Pero sabes que hoy día que he estado estudiando la fascia y me puse a estudiar esta formación en Rolfing, el Rolfing es una técnica de liberación miofacial manual y donde en el fondo se toma mucho en cuenta la gravedad primero, la gravedad y cómo en el fondo el cuerpo va compensando todas estas fuerzas de acuerdo a tus traumas, a tu actividad física, a la vida misma, en el fondo el cuerpo va compensando en forma como su estructura, ya su comportamiento tensional, en el fondo. Y en el curso, en el fondo, todas me decían, ya, pues la Andrea que es arquitecta puede entender más esto, porque en el fondo es una info que viene en el fondo como si fuera un edificio, ¿cachai?
Y finalmente las fuerzas se van en el fondo contrapesando y tú vas entendiendo el movimiento también desde ahí. Entonces siento que ahora se está como uniendo y que finalmente la arquitectura también la estoy viendo en el cuerpo, cosa que antes no había hecho ese match. Así Mm. que eso, pues. Oye, Andre Mouji. Primero, oye, este nombre espiritual, ¿cierto, Mouji? Tengo Porque yo te conozco varios. por Mouji hace muchos años. Pues, ¿de dónde viene el Sí, pues. Mouji? Mira, como el año 94 yo tuve muchos amigos que son sannyasis, seguidores de Ocho. No sé si conocen a Ocho. Bueno, sí, es conocido. Y los sannyasin en el fondo piden un sannyas, que es como la renuncia que se podría decir como a lo que podría plasmarse más como tu ego, que es tu nombre. Entonces, cuando dejas de llamarte Daniela Viñolo y te llamas, no sé, Amrisha, en el fondo renuncias un poco a ese ego, ¿no es cierto?, de la Daniela Viñolo. Entonces eso planteaba Osho con el término de tu nombre. Y tu nombre, bueno, tú mandáis todo, en esa época tú mandabas todos tus datos a una carta a India que se iba por correo. No por mail, por correo. Y a veces no llegaba, a veces se demoraba poco. Bueno, y la cosa es que me llegó un nombre que era Prem Mouji, que en el fondo lo sacaban de acuerdo a tu carta astral y todo. Y en el fondo era una energía, era un nombre en sánscrito que el significado era como una energía que supone que te venía como a completar o algo que a ti te faltaba. En la medida que te nombraran así, te ayudaba. Y Prem Mouji es amor gozoso. Porque en un principio pensé que era amor alegre. Y después caché que era yuyus, que era amor gozoso o amor en gozo. Entonces, bueno, muchos amigos era la Mouji, nunca nadie me cachaba como Andrea. Entonces, bueno, uso los dos. Desde el budismo también ahora tengo otro nombre que es Kalsang, que me lo dio el Lama Rinchen. Y el Lama Rinchen, que este español, me dice, me pasa la tarjeta y me dice, Kalsang, afortunada, me dice. Eso significaba Kalsang. Y lo encontré súper lindo. Eso pasa, sí. Así que, bueno, Oye, eso. bacán. A mí lo que me pasa con esto, ya yo conozco a la Mouji hace cierto tiempo, entonces escuchándote es como, efectivamente, em, creo que la búsqueda del gozo en la vida Sí, es un tremendo camino, ¿cierto? sí, Que de muchas veces más. nos cuesta como conectar con eso. Sí, sí. Y yo creo que dentro de tu camino y esta búsqueda, porque yo siento que eres una pionera y una buscadora espiritual incansable, en toda esta búsqueda y en todo este camino, que ya lleváis muchos años, ¿cierto? Yo diría que, ¿cuánto lleva estilos de vida más o menos como El 15 años? 2005, el 2005 partió, 20 años. 20 años, cáchate, pues, o sea, en Sí, esos años no mucha gente hablaba de no, estilos de vida. Por ejemplo, hoy en día, hace unos años a mí me dijeron, oye, Dani, lo que tú hacís que no tiene nombre, porque era como este tipo de medicina que, que no cabía dentro de ninguna especialidad, y de repente me dijeron, oye, cacha que existe la medicina de los estilos de vida. Y yo, y me lo empiezan a nombrar, y yo digo, sí, pues eso es como lo que yo hago hace tiempo. claro, Pero tú lo hacías ya hace mucho tiempo, y de sí. alguna manera, ¿cómo en este caminar, de qué manera tú te das cuenta de la importancia que tiene el estilo de vida en la salud de una persona, en el equilibrio de una persona? ¿Cómo Mm. entráis ahí? Bueno, yo partí primero desde el yoga, ¿ya? La práctica física de la Ashtanga, que fue como mi puerta. eh, Ahí me empezó al tiro a cuestionar en el fondo lo que estaba comiendo. Entonces dije, pucha, esta es una práctica bien power, intensa a nivel corporal, donde sudas mucho y todo, en el fondo tiene que, empezó a hacerme sentido también después que comía después de la práctica. Entonces ahí me metí en el mundo de la alimentación también. Dije, hay que todo te empieza a buscar la coherencia al final. Como comes, las conversas que tienes, con quién te juntas, lo que ves, digamos, todo lo que es del alimento, lo que lees, ¿no es cierto? Las películas que ves, todo empieza como a buscar esa coherencia, yo creo que es como inevitable nomás, ¿cachai? Cuando hay un motor que es tan fuerte. ¿Y cómo se llama? Y desde ahí en el fondo aparece, bueno, ahí aparece todo un mundo en torno al coach ontológico con Fernando Flores, que era en ese minuto un líder del coach ontológico. Y él venía con el concepto de los blogs en esos años, el 2005, de los blogs en el mundo, como una plataforma que iba paralela a los medios de comunicación tradicionales. Entonces, cómo una persona se puede convertir en un medio.
Entonces el concepto era We Are the Media. Entonces los blogs entraron súper fuerte y él hizo un diploma que se llamaba Diplomado en torno a la identidad a través del blogging, se llamaba el diploma. Y ahí Fernando Flores nos dijo, para armar un blog, que en el fondo es para armar, yo ahora lo veo como para armar tu negocio, ¿cuál es tu dolor de guata? Entonces él decía, abraza tu dolor de guata, conviértete en un referente desde ahí, porque en el fondo te preocupas tanto de tu dolor de guata que te haces experto en eso. Y en ese minuto yo ya estaba con la práctica, ya estaba con la alimentación sana y yo dije, pucha, para mí tiene que ver en torno a la vida saludable, ¿cachai? Y ahí un amigo me dice, oye, colócale estilos de vida porque ya estamos comprando el nick, el .cl y todo, estamos armándolo. Y ahí, sí, estilos de vida, ya, listo. Y ahí quedó, y ahí quedó como estilos de vida. Pero en el fondo venía desde ahí, desde cómo abrazas esta preocupación y te haces experto en esa preocupación. Me preocupa, no sé, los animales del planeta y abrazas esa preocupación y te conviertes en un referente en eso. Porque te pones a estudiar, porque ese es tu motor. Qué loco, porque escucho a la Andrea y es como estar viendo algo que vi el año pasado en un curso de marketing súper actualizado. Sí, Como que la Andrea está estaba hablando de hace una cuestión hace 20 años. 20 años, ¿cachai? Sí, Y cuando dice We Are the Media es algo que se está dando hoy, ¿cachai? Como que yo claro. siento que, Sí. Estaba que el partiendo, conocimiento po. y como y que por eso encuentro como que lo que tú tenés para compartir es muy importante porque tenéis un tremendo background, tenéis como una Sí, cantidad de años encima sí. siendo pionera en estas búsquedas. Pero ya, a ver, para entender, porque nos vamos, como tenéis tantas cosas, nos podemos Sí, saltar como de caleta. un lado para otro y cuál de todas es más dispersa. Sí. ¿Cuál dirías tú que mirando hacia atrás, porque esto probablemente ha ido cambiando, son los pilares más importantes para mantener el equilibrio del cuerpo a todo nivel? Sí. Yo creo que, mira, hoy día, si tú me preguntas hoy día, en este minuto, yo siento que la mente es lo más importante. El trabajo mental. El entendimiento de cómo funciona tu mente. Y para ahí, bueno, no hay otra que la práctica meditativa. No hay otra. Luego desde esa calma mental, desde ese entendimiento, no calma mental, yo creo que eso es un proceso, pero en el fondo desde el entendimiento de la mente y el estudio de tu mente, también se podría decir que, claro, obviamente la alimentación, la alimentación fisiológica es clave, pues, sabemos, en el fondo eso también nos constituye. Y el cuerpo, pues, y la conexión con tu cuerpo, la conexión. Yo no podría decir que el yoga es la práctica. Para mí es mi práctica, pero hay muchas. Pero lo importante es estar conectado y sintiendo el cuerpo. Y esas son las tres, pues. Para mí son fundamentales. Desde la más concreta, que es la relación con el mundo, hasta las más sutiles, que es con tu mente, que finalmente eso es. Me Me encanta. reía porque estas eran otras preguntas que venían después, pues entonces como me mandó como tres preguntas de una a la Andrea, Sí, porque justamente es como que ¿qué es lo que sostiene primero? Pues la mente al cuerpo o el cuerpo a la mente, ¿cachai? Y claro, en este sí, caso tú estás diciendo que la mente te has dado cuenta después de mucho tiempo que es la sí. que sostiene el mundo material. Sí, pues la mente sostiene todo, pues la mente sostiene tus decisiones, la mente sostiene lo que piensas de ti mismo, tu identificación, cómo te aferras con... es que a mí llevo 2 años estudiando budismo y me ha cambiado la vida, me ha cambiado de verdad todo. La Dani que me conoce hace mucho más, yo creo que te has dado cuenta, pero siento que es una riqueza enorme cuando empiezas a entender lo que es esta realidad y lo que eres realmente, ¿cachai? Y desde dónde viene el dolor y el sufrimiento también, po. Mm. Entonces empiezas a alivianar un poco también en la percepción de la realidad, de los altibajos, le empiezas a quitar carga y obviamente Mm. eso sabemos que en el cuerpo se traduce en estrés y sabemos lo que es, pues las enfermedades nacen de ahí también. Y en ese sentido tú dices que, porque yo estoy estudiando budismo también este año y siento que a mí fue como, es como un estado como de aceptación y rendición a lo que está haciendo ya sin querer seguir forzando.
Si tú ahora ya porque me encanta, porque hay buscado como por todos lados, así como siempre buscando para tu beneficio, ¿cuál sientes tú que para ti ha sido la mejor herramienta de todas estas que has pasado por? Yo creo que la meditación, de todas maneras, el estudio del budismo y la meditación siento que no van separadas. Yo siento que la meditación en sí misma, que podría decirse el mindfulness o la calma mental en sí misma sola, no me ha dado tanto sustento como el estudio que lo apaña y que lo completa y que me permite entender también esto. Porque las herramientas cuando estás estudiando de entender al otro, entender la realidad, cómo funciona, y entender la propia mente, todo como el proceso cognitivo que te hace que en un minuto tú dices, ya, vamos, chao, ese no soy yo, listo, y te libera, ¿no es cierto? Eh, esa sabiduría detrás que tiene el budismo, que además está muy bien ordenada, está muy bien estructurada. Yo admiro mucho toda la filosofía budista porque es tan profunda y tan como baja a nuestra realidad, información que es tan, digamos, difícil de explicar, es compleja. Entonces, yo siento que eso es lo que más siento que aporta, si podemos llevar a los conceptos de felicidad, es lo que más me ha aportado felicidad. He practicado Ashtanga por muchos años y no sé, ni siquiera 2 horas de práctica de Ashtanga bien sudada me da esa gratificación de tener de repente media hora de práctica meditativa. ¿Cachai? Bacán. Y, y, y en ese sentido, em, me encanta este como juego de los nombres, porque esto de que te faltara como más amor gozoso en algún minuto y que ahora Claro, seas afortunada, es como que a mí al tiro pensé y dije, "Ah, es como que lo logró integrar el amor gozoso en su vida, así sí, como que lo sí, siento así, sí. porque eh, eh, si no la sincronía sería como, es muy loco. Y en ese sentido, si tú te ponías a pensar ahora, ¿cuál ha sido tu mayor desafío en salud, en tu propia salud, para ti misma? ¿Y Yo cuál es la creo, herramienta que más te ha ayudado en ese mm, momento? Crisis. yo creo que la salud mental, yo afortunadamente físicamente no he tenido mayores problemas, nada en realidad, nada, soy una persona bastante sana físicamente. No tengo adicciones tampoco de algún tipo, al azúcar o algo así. Pero sí mi desafío ha sido muy mental. Entonces yo siento que vuelvo a lo mismo. Las prácticas meditativas es lo que me ha aportado más gozo. Dejar de buscar el gozo, ese amor gozoso afuera, ya sea en una práctica, en una postura, ya sea en una preparación de alguna comida o algo así, el mejor jugo verde con diente de león o llantén, ¿cachai? De esos bien amargos, bien power, eh, a una práctica de calma mental o de amor compasivo que me ha llegado hasta las lágrimas en un estado de vacuidad, ¿cachai? Entonces, cuando empiezas en esa renuncia de soltar el samsara, ¿no es cierto? De soltar esta realidad afuera y pensar que el afuera me va a traer algo para completarme, siento que eso ha sido para mí la mayor sanación. Y es un camino sin acabar, porque todos los días es uno nuevo. Po. No podría decir que he logrado nada, estoy en este viaje nomás. ¿Cachai? Como que de cierta forma la búsqueda como que encuentra un lugar, ¿o no? Exacto, sí, sí, Eso sí. como que logro interpretar un poco de lo que hay compartido, como Claro, que yo creo que el concepto de la afortunada es cuando encuentras buenos maestros, cuando encuentras un buen dharma, un bien linaje, buenas líneas de estudio. Siento que la Ashtanga igual ha sido eso. Siento que he estado muy agradecida también del camino que he elegido, de no haber perdido la energía, el tiempo estudiando cosas que en un minuto dices, no, esto no, qué onda, no. Siento que gracias a esa energía afortunada he podido elegir buenos linajes, buen dharma. Igual cuando yo escucho esto me pasa un poco que, si bien yo creo que, primero,
que uno cree que busca, pero en realidad como que te encuentras, más que buscarte, siento yo. Siento que si tú vas como bien, de alguna manera coherente, cada vez vais siendo un poquito más coherente contigo, te empiezan a encontrar a ti, ¿cachai? De repente como, oh, cacha, no tenía idea de esto, y oh, te conociste con alguien que justo tenía ese conocimiento que de alguna manera venía para ti en ese momento. Pero aparte de eso, quería como comentar que te escuchaba mucho esto de el estudio, ¿no? Como que tú has sido una estudiosa, muy matea, ¿cachai? Pero yo creo que más allá de que el estudio es muy importante en cuanto a el entendimiento de ciertas cosas, como tú decís, como si yo voy a la teoría budista y me leo un montón de libros y logro entender, porque hemos hablado todo el rato de la mente como haciendo una, una analogía con lo que entendemos por mente, ¿cachai? Como el cerebro, ¿cierto? Y como todo lo cognitivo, pero yo creo que va un poco más allá de eso, ¿cachai? Porque de alguna manera la mente está en todo el cuerpo y está unido al cuerpo. Como dice Nazaret Castellano, la mente y el cuerpo son distinguibles pero indivisibles. Está junto. Entonces, de alguna manera, como el conocimiento que no es pasado al cuerpo no tiene ninguna validez y no es integrado. Eso creo yo que es algo importante en este mundo y en esta era que estamos viviendo, que para mí es la era del conocimiento, ¿cachai? O sea, hoy en día el que dice, ah, es que no sé, no tengo dónde saberlo, está pero como totalmente sin cachar nada, porque hoy en día tenemos información por todos lados y tenemos acceso a la información y es bastante democrático el acceso a la información, ¿cachai? Como cualquier persona que tenga un teléfono y que tenga ganas de aprender algo lo puede hacer, ¿cachai? Em, pero distinto es meterte en la práctica de algo. Y justo ahí, exacto, y esa sabiduría que tiene que ver con cuando tú decís delante, dijiste como jamás había podido como conectar con el gozo hasta que tuve esta práctica en la que cayeron mis lágrimas porque me sentí en gozo, fui gozo, ¿cachai? No entendí el gozo, sino que lo hice mío. Y así con un montón de otras cosas. Entonces, de alguna manera, eh, creo que es importante eso, ¿no? Sí, Como que entendamos que va más allá del estudio, sino que como de hacer la práctica, de vivenciar. claro. ¿Cómo ha sido para ti eso? Como, porque tú has sido muy estudiosa y de qué manera has podido como llegado a este punto en la que se integran cosas al cuerpo. Claro. Bueno, desde siempre, porque en el fondo, no sé, bueno, cuando hemos hecho talleres de cocina de niños, ¿no es cierto? Sí, es la típica pregunta de las mujeres, ¿no es cierto? ¿Cómo le enseña a tu hijo a comer sano? Entonces, siempre la respuesta que yo les decía era, hazlo tú conviértete en eso primero. Que pase por ti, que tu hijo te vea gozar con una ensalada de quinoa con palta y etcétera, o con un dressing exquisito y que te vea gozar, porque ahí él va a decir, uy, mi mamá lo está pasando bien. En el fondo, cuando no pasa por el cuerpo, cuando no se integra, cuando tú no te conviertes en eso, siento que no ocurre en el fondo el entendimiento, la sabiduría detrás. Ayer me invitaron a un programa de televisión de un amigo muy choro y hablaba en el fondo, yo le decía esto porque hablamos de esto mismo. Entonces yo le decía que el Tony Robbins, que es uno de los grandes coaches a nivel mundial y todo, cuando se referencia a alguien importante, digamos, para él, le dice, bueno, esta persona tuvo un divorcio, tuvo una quiebra bancaria importante de su empresa y tuvo la muerte de alguien querido importante, se murió su esposa o se murió su hijo, etcétera. Cómo en el fondo esos puntos de inflexión de la vida que son súper duros, tú los pones en valor y se convierten en el fondo en tus joyas, en algo que te constituyó y te hizo ser quien eres. En el fondo pasa el dolor por tu cuerpo. A mí me hizo sentido porque tuve una experiencia dolorosa bien fuerte. Entonces, como desde ahí yo me puse a estudiar
las 4 nobles verdades, que fue el primer discurso del Buda para entender realmente qué es el sufrimiento. Yo dije, quiero entender esto, porque yo ya no quiero sufrir más, así que quiero que me lo expliquen. Y ahí ahí entré en el budismo. El budismo siempre ha estado como cerca, siempre he participado en cosas, pero ahora me quise entender esto, porque yo ya dije, no quiero sufrir más. Entonces me puse a estudiar eso para, obviamente, sumergirme, pero es porque había pasado por ahí. Entonces ahí no es solo la cognición, no es solo estudiar. Eso. Y a mí me encanta porque al final también es un camino que tú decidiste hacer súper chica, desde Mm, esa yoga en el Elqui, mm, de, de, de encuentro al final, como de, a ver, porque yo siento que sí, para mí sí es una búsqueda, porque siento que tiene que haber una necesidad de sentirme más coherente conmigo misma. Me pasó algo antes de que apareciera el yoga. Me apareció a los 18 años más o menos, 18, 19, estaba en primero en la U. Y de repente como que me pasó una sensación que yo siempre la nombro como un concepto que se podría decir que es una desazón, que es como una sensación de decir, pucha, esto pensaba yo decía, qué fome este mundo, qué pobre en el sentido de que, ahora, viéndolo desde mi abundancia, ¿no? Estudias una carrera, te casas, buscas pega, tienes hijos, te mueres, pagas cuentas y te mueres. Es como que veía ese ciclo, esa línea de tiempo y yo decía, qué pobre, a esto vine. Eso me pasó a los 18 y dije, ¿a esto vine? Y ahí aparece todo el mundo de 8, los sannyasin, el yoga, y se abre todo un universo y dije, no sé nada de esto, qué rico. Se abre un universo, es como que se abrió la vacuidad. La multiplicidad de líneas de tiempo que podía encontrar. Y eso me pasó. Me encanta, me encanta. Mm, Me encanta porque siento que hay una coherencia y una disciplina, una perseverancia y un respeto hacia ti misma en todo este proceso. No sí, acaba y que has sostenido. sí. Entonces, sí, me encanta. Gracias. Bueno, sí, yo creo que la disciplina me la enseñó el yoga. La Ashtanga es una práctica bien disciplinada. Yo nunca he sido muy disciplinada, de hecho en mi familia como que siempre tengo una hermana mayor, de hecho, que es psiquiatra y que ella era matea, yo era la floja. Yo me sentía siempre la floja al lado, la que no era matea, la que estaba preocupada de estar en las conversaciones, como que eso me gustaba más. El arte, pero bueno, al final el traje de la matea me lo puse igual. Oye, André, y para ir como contándonos un poco más de esto que nos comentaste al principio, que es el rolfing, que es lo que estáis haciendo hoy en día, te estáis metiendo mucho, y como siempre yo te he dicho que he sido pionera, esto no está mucho en Chile, po. De hecho, No, po, probablemente mucha de la gente que nos está escuchando no ha escuchado nada de rolfing, Yo no no lo tiene nada. conozco. idea Sí. probablemente qué es el rolfing, y me quiero tomar de lo que dijiste hace un rato, como que pasa el dolor por el cuerpo. Y nosotros, probablemente la Lore también, que trabajamos con gente muchas veces en dolor, con dolor, em, no hemos dado cuenta, finalmente no nosotras, sino que incluso la ciencia, diría yo, que el dolor justamente queda en el cuerpo. ¿Y de qué manera entonces? Cuéntanos un poquito para la gente que nos está escuchando igual, para nosotros que tampoco sabemos tanto quizás, cómo se relaciona las emociones, el dolor emocional, con el cuerpo, con la fascia y cómo se puede trabajar en eso. Mm. Bueno, desde el 2008 más o menos, que empezó a darse la información en torno al estudio de la fascia y cómo era la fascia, en el fondo, un órgano que no había sido estudiado, que estaba como bien invisible. Ahora, Ida Rolf, que es la mujer que creó el método, ella de los años 70 más o menos, 60 y tantos, 70, empezó en el fondo, está Ida Rolf y está Andrew Steele, que es como el referente de la osteopatía. Eh, entonces,
Ida Rolf empezó a estudiar ya en el fondo el concepto de la tensegridad y cómo en el fondo el cuerpo va compensando todo el rato desde que se pone bípedo, desde que el ser humano se pone bípedo y cómo desde ahí empieza a compensar contra la ley de gravedad, porque la gravedad es uno de los componentes bien importantes en el rolfing. Cómo desde ahí en el fondo empieza el ser humano a poder sostenerse en este mundo y a compensar la fuerza desde ahí. Ahora, obviamente cada historia humana es infinita y única, porque en el fondo tus traumas, tus acciones físicas, laborales, tus deportes, etcétera, tus posturas, ¿ya? Tu forma de respirar, o sea, sabemos que todo nos afecta, tu alimentación, etcétera. Cómo eso te constituye. Y el rolfing lo que viene es como a reordenar a través de la fascia, ¿ya? De manipulaciones miofaciales. Fascia, en el fondo, sabemos que en el fondo es tejido conectivo y que está recubriendo cada músculo, ¿ya? Cada cápsula, cada arteria, cada órgano a nivel visceral, ¿no es cierto? Y este André, tejido... te voy a interrumpir. Dime. Te voy a interrumpir porque nosotras quizás cachamos que es la fascia, pero Ya, probablemente hay mucha gente que no sabe cómo visualmente ya. entenderlo y quizás es muy fácil, es como cuando te comí un bistec y tiene como esa telita translúcida, Eso mismo, ¿cierto? digo, sí, es cuando compráis Que el va pollo y recubriendo. tiene ese gel, el gelatinoso. Entonces la fascia es agua, es tejido conectivo licuoso. Se dice que está compuesto por colágeno, incluso tiene ácido hialurónico, tiene minerales y por ahí también recorre información nerviosa, ¿ya? Eléctrica también. Entonces, ahora hay fascias superficiales, fascias profundas, es un entramado. Algunos hablan de que los mapas de acupuntura y medicina china están muy asociados a los mapas miofaciales. Los chinos ya sabían esto de miles de años, imagínate, nosotros recién ahora. Entonces, esa unicidad que le da la fascia a nuestro cuerpo es lo que ocurre que de repente un punto de gatillo en la planta del pie hace que te genere algo en la cervical. Entonces, estamos absolutamente unidos, eso es lo más importante, y que es lo que también planteaba Andrew Steele en la osteopatía, que en el fondo una contractura a nivel visceral obviamente te generaba probablemente síntomas que eran lumbares, ¿ya? Eh, entonces, la fascia hoy día yo caché que eso es, además que el agua es lo que somos. Y lo más importante que en el fondo todos los traumas a nivel emocional quedan alojados en la fascia. Y eso es lo más interesante, porque en el fondo da respuesta a cómo abordar desde el cuerpo temas que tienen que ver con algo tan sutil como una emoción. Y eso me ha pasado porque he estado haciendo algunas sesiones de liberación, de autoliberación miofacial con pelotita, con rolling, y a veces pasa que hay explosiones de llanto que en el fondo la persona no tiene idea de dónde sale, pero sale. Y eso es muy interesante. Entonces, la fascia aloja mucha información. Y el rolling, en el fondo, que es en lo que estoy, es una terapia manual. Es como desde tus manos, desde sentir la fascia, vas liberando en el fondo toda esta información. Al final es eso. La enfermedad es información. Nada más. Es como a veces, como que eso es lo que le digo a mis alumnos. No le coloquemos carga, esto es solo info. Nada más. ¿Ya? Ahora, sí, se traduce en dolor, pero el dolor también en el fondo te está diciendo, colócame atención acá. Aquí hay mucha info que no está procesada. ¿Cachai? Es como, procesémosla. Eso es el dolor, finalmente. A mí Abracémosla. me parece A mí me parece bacán y a veces, muchas veces no tratemos de entenderlo también, porque Sí, nosotros, sobre todo eso, en sí, medicina y a nosotros en general, queremos entender las cosas y si bien, de nuevo, es importante entender a veces qué te importa si eso que estaba ahí eso. te roleaste Claro, quizá o tú hiciste sí, alguna técnica y empezaste a llorar y algo en ti cambió y no lo entiendes muy bien, pero resulta que claro. desde mañana te sentís mejor y eso Sí, me parece como a mí como médico, ha sido una de las cosas que más me han llamado la atención de estas técnicas, ¿cachai? claro, Y por otro sí, lado, todas estas técnicas que
caben dentro de lo que se conoce como medicina mente-cuerpo, ¿cachai? Porque se integran y, como te decía, como que estamos todos unidos y esto es indivisible, cómo trabajando el cuerpo, desde el cuerpo, ocurren todos estos cambios, como decís tú, a nivel sutil, a nivel emocional, estas liberaciones, eh, y es algo que rompe como el paradigma al que estamos acostumbrados, ¿cachai? Es decir, que muchas veces, en vez de, no digo en vez de, como si fuera mejor, pero muchas cosas se están trabajando desde el cuerpo hoy en día y sin tener una psicoterapia quizás de 2 años, sino que vaya al cuerpo, vaya a trabajar el cuerpo y se liberan cosas que hubiera sido muy difícil de trabajar quizás desde la mente, ¿cachai? Claro, sí, sí. Y lo más interesante que yo siento que, como dices tú, no meterle tanta mente en el fondo al querer entender del origen del dolor, de dónde viene, etcétera, que mi papá, que mi abuelo, que no sé qué, porque en el fondo, desde el budismo además, se entiende que en el fondo todas las conciencias, que son varias, 8, pero hay una que aloja mucha información, que podríamos decir el inconsciente, pero también traemos información de otras vidas, entonces es mucho, el caldo es gigante, entonces es como, nada, démosle espacio nomás a esto, busquemos y démosle espacio a este dolor, es como finalmente eso. Siento que cuando empiezan a entender los conceptos de vacuidad, como que esto de dar espacio, ya sea con respiración, ¿no es cierto? Todo lo que genere como calma mental, todo lo que apunte hacia esos conceptos que desde esta realidad muy limitada podemos entender como vacuidad, siento que eso también es sanar, Mm. porque el espacio siempre genera calma. Yo pensando ahora en lo que estáis hablando y en esta como necesidad de la mayoría de la población de sostener un control con respecto a todo en sus vidas, y esta dificultad que tiene la mayoría para poder navegar la incertidumbre o el silencio incluso, o la pausa o el ocio, incluso la contemplación, eh, pensando en una persona tipo que siente esta necesidad de urgencia, que no puede parar, que está con molestias físicas, ¿qué sientes tú que es como una buena herramienta como porque no sé, de repente a mí me pasa que cuando yo voy a conectarme para atender, primero me siento y me estiro, eh, el hongo y busco dónde estoy sintiendo más tensión, después respiro, dentro, pero no tengo conocimiento tantos a todo nivel como tú, en la experiencia. Una persona que está acelerada hoy en día, que está escuchándonos ahora y que siente como una sensación de urgencia y que está necesitando poner el control en una situación que lo tiene abrumado, ¿cuál es una herramienta o un paso de herramientas como que lo podrían ayudar desde lo Mira, simple? desde lo simple yo siento que la conexión con lo que somos, en el sentido de que somos tierra, somos sol, somos agua, somos aire, somos los 5 elementos, ¿no? Siento que esa conexión con esa simpleza que es gratis, ¿no es cierto? Es sacarte los zapatos y estar en el pasto, es tomar sol, es respirar, ¿no es cierto? Es tomarte un vaso de agua. Eh, Siento que eso ayuda mucho, aunque no tengas herramientas meditativas de calma mental, porque sé que es muy difícil para alguien que sentarse y decirle calma a la mente, es muy difícil, pero sí le puedes decir, hazte 20 respiraciones, conecta con el pasto, siente el pasto, respira un poco y tírate al sol, sácate la polera y toma un poco de sol en estos días, aprovéchalo. En el fondo, conectar con estas herramientas que nos da la tierra para poder, la naturaleza siempre equilibra, es como eso, ¿ya? La naturaleza y sus elementos siempre nos equilibran. Entonces yo creo que eso es. Me encanta. Y desde ahí das espacio. Mm. Yo, a mí porque yo ocupo mucho la meditación también, yo ocupo muchas de estas prácticas, no solo en mí, sino que en mis consultantes, y yo creo que una de las cosas que siempre les trato de recalcar es siente lo que sientes. ¿Cachai? Como una gran práctica que parece simple, pero que no es tan simple. Angústiate ¿Cachai? tranquilo. Me refiero como que si te duele, que te duela.
¿cachai? claro. Parece como terrible, pero un rato, ¿cachai? Por lo menos, como dejemos de evitar sentir como nos sentimos. Ujú. ¿Cachai? Sí, Y a claro, mí igual sí. me pasa, ¿ah? Una de mis características como de personalidad y que me ha costado darme cuenta es que yo me desconecto súper fácil del cuerpo. Entonces me pego, no me doy cuenta, me corto, no me doy cuenta, tengo un tremendo moretón, no me doy cuenta. Es mi forma, mi mecanismo y el de muchas personas que aprendieron a desconectarse para seguir adelante, ¿cachai? Entonces, una de las grandes prácticas, diría yo, es como mm, observarse, mirarse y sentir cómo nos estamos sintiendo. Hoy día me siento como el forro. Y otra cosa es como, no sé si lo han ocupado, pero es como verbalizarlo, decirlo en voz alta. Me estoy sintiendo mal, me está doliendo esto. Yo creo que esas son prácticas también súper sencillas que nos pueden devolver al estado en el que estamos sin pretender llegar a la calma, ¿cachai? Porque a veces también me pasa mucho eso, que decimos como, a mí me pasaba caleta, como devolvernos la calma. Y yo decía, sí, está bueno, qué bacán estar en calma, pero en realidad también muchas veces no tenemos que estar en calma Sí, está y está bien. bien. Mm. Sí, mira, yo siento que eso, perdona, eso del sentir y del anestesiar el sentir es algo que se da mucho. Anestesiamos hoy día con comida, anestesiamos con imágenes, con scrolling, ¿no es cierto?, en redes sociales, anestesiamos de muchas maneras. Somos expertos en anestesiar para no sentir, ¿no es cierto? Eh, pero después llega un minuto en que no te tienes que identificar con esto del sentir. En el budismo se habla que no nos identificamos con lo que son los 5 agregados, ¿no es cierto? Que uno es el cuerpo, ¿no es cierto? El otro es el sentir, la percepción, ¿no es cierto? Tu barullo mental. Entonces empezamos a identificarnos también con eso. Ya no, es que yo soy, no sé, yo soy enojona y empezamos a identificarnos con ese sentir. Entonces, está bien sentir, pero en el fondo empezar también, igual el trabajo de no identificarte tanto. O sea, que pase por el cuerpo, pero no eres eso. Hay mucho más. O identificarte con lo contrario. A mí me ayuda mucho eso de soy enojona, pero también no soy enojona. O soy miedosa, pero no soy miedosa. Y hacer consciente el contrario, la otra polaridad. Y eso es muy loco porque a veces no, soltarlo solamente no es suficiente, como que necesitas irte al otro extremo para poder llegar a ese... Claro, claro, se habla la sabiduría también detrás de ese enojo, de esa ira. Pues hay sabiduría siempre. Oye, y de todo lo que hay estudiado, de todo eso, eh, ¿dónde eres más gozosa, más feliz? ¿Dónde sientes que eres más coherente contigo? Eh, yo siento que enseñando yoga es como que me siento, es fácil y siento que ayudo mucho y siento que me lo agradecen mucho. Siento que hay algo lindo ahí. Hay una reciprocidad muy linda en eso, en la enseñanza que ahora desde la pandemia he estado haciendo mucho formato privado. Eh, entonces tengo alumnos de años ya con lo que estoy haciendo en su casa. Yo voy a su casa a darles práctica 2 o 3 veces por semana. Sí. Y para ello es una conexión desde su intimidad. Desde, en el fondo, yo me siento muy afortunada porque hay gente que me abre su lugar, su intimidad, su cuerpo. El Ashtanga es una práctica que hace mucho toque, entonces yo toco mucho a mis alumnos. Entonces ellos confían mucho en mí. Y siento que eso se me da bien, se me da cómodo y lo hago bien. Entonces, porque también he estudiado harto, entonces me siento muy cómoda ahí. Quizás más que en la Oye, arquitectura. André, eso te iba a decir. Sí. ¿De qué manera sentís tú que hoy en día, porque hace un rato dijiste y que también yo como te conozco ahí tengo como un poco de información privilegiada, eh,
estos dos caminos que en algún momento fueron muy paralelos se empiezan a cruzar y es solo en el último tiempo en que esto se empieza como a integrar más. Y hoy en día, ¿cómo se cuaja dentro tuyo la arquitectura con el conocimiento del cuerpo? Mira, la arquitectura ha sido un viaje como les conté, Y de de la línea. mente, ojo, de la Sí, mente también. sí, ¿Cómo sí, cuaja ahí? sí, ha sido un viaje como de líneas paralelas. Pero ya cuando estaba en cuarto en la universidad me puse a estudiar Feng Shui con varios secos. Uno era un arquitecto australiano que vino, que era chino él también, y vino a Santiago a la Católica a enseñar un curso de Feng Shui básico. Después vino otro arquitecto, después vino uno de los máster mundiales, y ahí me puse a estudiar 2 años. Y siento que esa herramienta, desde lo que tiene que ver lo espacial y los objetos, los colores, las texturas y todo eso, es algo que siento que también se me da fácil. Es muy loca la cuestión, pero en el fondo es como que esa capacidad de poder leer bien el espacio, y desde una percepción que podría decir como más sutil, que en realidad hoy día la neuroarquitectura empieza a darle data, a darle evidencia científica a que no es tan sutil, que en realidad todo nos afecta y que los colores te afectan, las alturas de los espacios te afectan y cómo una potencian una cosa u otra. Las alturas más bajas potencian mejor el descanso, las alturas más altas potencian más la creatividad y el aprendizaje, los tonos de cierto color, las texturas, las aperturas, los cierres, la vista a un parque en un hospital genera un porcentaje en un 30-40% mejor en rapidez de evolución, de mejora en el paciente, claro. Y así, en el fondo, la neurociencia vino a poner, así como el mindfulness, vino a poner evidencia científica a esto que es el Feng Shui. Entonces, siento que eso, desde lo que tiene que ver con el habitar humano, es algo que también se me hace como cómodo. Se me da fácil cuando leo los espacios, cuando hago un análisis para ayudar a alguien, etcétera. Ahora sí, trabajé 15, 20, no sé, 18 años en oficina de arquitectura, y esto de estar en el computador dibujando planos, sí, algo que en realidad no me agrada tanto. ¿Para qué voy a decir una cosa por otra? No es tan agradable, pero es parte de las interfaces que necesitamos para poder construir un edificio o algo así, por plano, etcétera. ¿Eh? Nada que hacer. Y bueno, eso, yo siento que la sutileza de la lectura energética de los espacios, que los chinos ya lo usaban hace 4.000 años, es algo que es muy potente, y siento que todavía no se está desarrollando tanto en Occidente. Siento que todavía el Feng Shui tiene como, yo creo que es lo que pasa con muchas cosas, ¿no es cierto? Referentes que empiezan a hablar que ponte el cascabel acá, que la lucecita no sé qué acá, que los cascabeles chinos aquí, y en realidad esto es bien potente y es bien, ayuda mucho al bienestar, digamos, humano. Eh, Poder hacer una buena lectura de tu espacio y potenciarlo al mejor nivel para ti, ¿cachai? Y eso es netamente energético, ¿cachai? Pero llevado a lo concreto, eso es lo más interesante, porque en el fondo, claro, es como la mente, es como tú, de un entendimiento de conciencia, tú de repente actúas desde ahí. Entonces también el ambiente desde un aspecto arquitectónico se puede llevar adelante con herramientas concretas. Y eso también tiene que ver con el rolfing y todo este tema de las fascias, porque ¿cachai? Esta cosa de la gravedad, de la energía, de la fuerza, y o sea, al final es todo, es como parte de lo mismo. Que Claro, linda la vuelta que le diste ahí. sí, yo creo que hay una unidad, así como en el cuerpo, hay una unidad entre estructura, energía, y lo mismo en la arquitectura. Es como, finalmente, es como tienes herramientas desde tu espacio, desde tu arquitectura, lo que te cobija, hasta aspectos que tienen que ver con tu mente. Mm, Y todo en conjunto te puede configurar un bienestar en mm. esta encarnación. Es que es muy loco porque al final es todo lo mismo, ¿cachai? Como que yo lo escucho y veo que es como cómo nosotros influimos en el ambiente todo, naturaleza, árboles, ¿cierto? Cómo el ambiente influye en nosotros,
cómo desde la materia influimos en lo inmaterial, cómo lo inmaterial influye en la materia. Entonces, como ver toda esa interrelación es hermosa y a mí me vuela la cabeza y siento que al final eso resume de alguna manera como toda esta búsqueda, ¿no? Claro, porque además está claro que no somos seres de este planeta, pues si no podríamos vivir cómodamente en un árbol. Pero no es así, pues. Necesitamos arquitectura para poder habitar. Eh, Entonces, está claro que no somos de acá. Ahora, ¿cómo Ya, eso da convivimos tema de para otro, forma... para la otro Mouji podcast. se nos va a ir a estudiar ahora los medios. Oye, ya, para ir cerrando, Oye, pero tengo una pregunta dale. que nos saltamos y que tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando ahora. ¿Qué es salud al final para ti? ¿O qué es estar saludable para Mm, ti? sí. Mira, cuando estudié en el Instituto de Nutrición Integrativa el 2015, ¡Ay, yo eh, también! ¿en serio? ¿Qué El año 2013. estudiaste? El 2013. Mira, ya, ahí te acordáis que colocaban como un crisol, que era el círculo de la vida. Sí, el Y, círculo de la vida. ya, y el concepto de bienestar encerraba 12 conceptos, en el fondo, 12 ítems, ¿cachai? Yo podría decir que en el fondo se podrían resumir, pero en el fondo siento que es como una coherencia entre lo que tú piensas, lo que eres, lo que actúas, lo que haces y cómo en el fondo eso tiene una relación coherente con tu sentir, con tu hacer, cómo tú te plantas ante la vida y ante ti misma. En el fondo no, yo siento que eso podría ser lo que es un bienestar, sí. Y eso obviamente llevado al más alto nivel de amor, porque Y finalmente, autocompasión. exacto, porque en el fondo finalmente todo tiene que ver qué tan alto en frecuencia de amor estás en esta vida contigo, con la gente que está contigo, con lo que tú haces, cuánto amor tú estás dando en lo que estás haciendo. Y siento que eso siento que si me preguntas hoy día, eso es bienestar. No es si tienes, se hace o no yoga, o comes o no sano, o vas a la naturaleza o no. Siento que todo tiene que ver con la cantidad de amor que te pones a ti y desde ahí hacia afuera. Coherencia, coherencia. Oye, ya, pues, entonces, llegando a los últimos minutos, Mouji, yo sé que tú, dentro de todos estos estudios, búsquedas, vivencias, experiencias, si pudierais recomendar algo a la gente que nos está escuchando, por dónde partir quizás, que hoy en día probablemente quizás vaya a contestar algo distinto que hace unos años, algún libro, algún disco, alguna película, algo que creas que puede ser inspirador para los demás para partir quizás entendiendo ciertas cosas que para ti son importantes. Uy, difícil, hay mucha info. Que me Yo llore. creo que yo iría Tírate primero, uno. apaguen la tele, es lo primero que haría. Apaguen la tele y no escuchen medios, ¿cachai? Primero, porque en el fondo eso es pura basura mental. Yo creo que mientras más vacíos estemos, mejor. Es como eso. Eh, pucha, hay tanto libro, tanta cosa. Hoy día no, en realidad yo no veo serie, no veo ni película, llevo años sin ver nada, ¿no? Es muy rara la cuestión. Entonces, eh, yo creo que en el fondo empezar a vaciarse, de verdad, empezar a vaciarse en todo sentido, porque siento que estamos muy llenos a esta altura de la vida de mucha basura mental. Ya las redes sociales, limpia el Instagram, sigue cuentas que te aporten. Es como en términos de lo que tú sientes que es amor propio. Siento que el camino del amor propio es, y no del amor propio del ego, el amor propio, que es amor, que, que te conecta en el fondo con un concepto que es más espiritual. Entonces yo creo que si tú me preguntas, yo todo lo contrario, no te recomendaría una película, no te recomendaría un libro, te recomiendo más vaciar, más conectar con el pasto, más conectar con el sol, con el agua, eh, con respirar, eso, conectar con eso. Y con la comida simple.
todo cada vez como menos. Es como eso, cada vez menos. La comida simple, es disfrutar una buena conversación con los niños, eh, y, y ¿cómo se llama? Y estar lo más posible en alegría. Yo siento que la alegría da esa sensación de liviandad. Como que a veces con los años nos vamos poniendo cada vez menos alegres. Y siento que me ha pasado, todo esto lo hablo desde mí. Entonces siento que la alegría es una súper buena herramienta de vacuidad, porque aliviana todo. Reírse de sí mismo, ¿no es cierto? Uno de los grandes antídotos para el egocentrismo, según el budismo, es hacer el ridículo. Es cuando haces el ridículo. De hecho, ¿qué más karma? Si de repente te caíste en la calle y se rieron de ti o lo que sea, quemaste caleta de karma. porque, porque en el fondo moliste ese ego. Entonces, reírse un poco más. Siento que eso está bueno. Me encanta. Bacán. Oye, Mouyi, ¿cómo te contactan? ¿Cuáles son tus redes hoy en día? Mira, ¿Cómo te podemos ver? Buscar. tengo el Instagram de estilosdevida.cl, que es en Instagram. Está la página web también, que la tengo que actualizar, pero está disponible. Y mi personal, que en realidad no es tan personal, así que igual me pueden seguir, solo que está cerrado y me tienen que pedir solicitud, el Mouji, que es en Instagram también. Entonces ahí coloco la información, siempre contenido. Me importa mucho aportar contenido. Y Eso es retomaste el algo. podcast. Sí, el podcast de Spotify, hay hartos capítulos, hay como 70 y Eso. tantos capítulos ahí. Sí, y que van a salir nuevos también. Entonces ahora los últimos que hay son de budismo, porque he estado con Hans Schuffenegger, que lleva 20 años en el budismo, y hemos tenido conversas de budismo ahí en el Spotify, súper buenas, como para bajar el budismo a la vida diaria, porque esa es la idea, po. Cómo acercarlo, porque a veces el budismo se torna muy lejano y muy inalcanzable. Sí. Bacán. Eso. Oye, muchas gracias. Oye, a usted, chiquilla, qué Conversa. rica conversa. Gracias, Andrea, por contarnos, por compartir un poquito de tu historia, que ha sido tremenda. Mucha info, muchas cosas. Esperamos que podáis compartir también todas estas técnicas que estáis aprendiendo ahora último. Ahí me tengo unas ganas que me agarró el fin la Muji. De más. Así que También Sí, quiero. cuando se venga ahí sí. tenéis que puro avisar. Sí, de todas maneras. Muchas gracias por invitarme, me encantó el podcast. Amo el nombre, lo amo. Encuentro que le dieron así medio. Así que gracias, chiquillas, mucho Acá. éxito, mucho éxito. Gracias. Gracias. Chao, Besitos. chao, Dani. Chao.